esto va a ser para una edición especial sobre los 50 años del golpe cívico-militar, para la edición de marzo sería. ¿Viste la peli que hicieron sobre mis fotos o no la viste? Digo, porque de última. No, no, no. Ah, bueno, después te mando un link Sí, para por que la favor. veas. Así que bueno, a mí me interesaba saber de sus inicios. Sé que más o menos sí trabajó en la dictadura, que esos fueron sus inicios. Había estudiado historia, ¿no? Sí, yo empecé en el 79 mientras estaba estudiando historia en la Universidad de Buenos Aires y en realidad empecé un poco de casualidad en la fotografía porque mi idea era que el trabajo me generara algún recurso como para seguir la carrera, porque mis papás eran de clase social muy poco acomodada y entonces no tenían dinero para pagar los libros y demás, porque la Universidad de Buenos Aires, bueno, era gratis, pero era complicado, vivía en un lugar con mucha gente, como en una especie de semiconventillo, y, y la verdad que me daba lo mismo, yo no sabía nada de fotografía, me daba lo mismo trabajar en un kiosco, trabajar de mozo, pero bueno, había una pequeña guía de medios que no sé por qué estaba, medios periodísticos, estaba en mi casa y descubrí que había una agencia de noticias que se llamaba Noticias Argentinas. Se llama en realidad porque todavía Sí. existe, que quedaba muy cerquita de mi casa. Yo vivía en el microcentro, en lo que hoy es el microcentro. Y había hecho unas fotos, un curso en el Fotoclub Buenos Aires para hacer unas fotos en una revista clandestina que teníamos en el colegio. Yo fui al Nacional Buenos Aires. Ah, Y, sí. y bueno, y un día decidimos ponerle fotos y bueno, era imposible fotoduplicarla, entonces había que copiar las fotos y pegárselas a los ejemplares que hacíamos. Y entonces, bueno, me tocó a mí esa tarea, entonces yo hice un cursito, que fue el único curso que hice en mi vida de fotografía, ahí en el Fotoclub Buenos Aires, y aprendí los rudimentos y compramos una cámara y una ampliadora, plena época obviamente de fotografía analógica y blanco y negro. Y bueno, con dos o tres de esas fotos fui a pedir trabajo de caradura. Y bueno, nada, se dio ese tipo de cosas que tienen que ver con las casualidades de la vida. Me atendió un tipo que después fue como mi gran amigo y como, como mi guía en todos mis años de fotógrafo, me llamaba Miguel Ángel Cuarterolo, que era editor de esa agencia. Me dio un rollito, me dijo, bueno, mañana vení, que empezás a salir con los fotógrafos, a ver si vas aprendiendo, fogueándote. Bueno, pero el otro día, se ve que se olvidó decirle, al otro día yo fui, estamos hablando del año 79, yo acababa de salir de la colimba, estaba pelado, Ah, yo justo le iba a preguntar la edad y en más o menos 19. ¿Cuántos tenía? y 18, había cumplido 20 recién, 20, bueno. había salido de la Sí, colimba, bueno, sí, joven, para sí, re chiquitito. chiquito. Y bueno, supongo que mi aspecto de haber salido de la colimba, estar pelado, todo era sospechoso en los años de la dictadura, ¿no? A- cuando había una cuestión de confraternidad había mucha solidaridad, pero mientras no conocías al otro no sabías quién era. Ah. Y entonces, bueno, todos se fueron, me dejaron solo ahí. Yo estaba con mi cámara, que tenía una cámara, la que habíamos comprado en mi colegio secundario, ¿no? La cámara básica, un Olympus con un normal. Y mis apuntes de historia, porque yo a la tarde iba a la facultad, y bueno, y apareció ahí un tipo, un redactor, como un pájaro loco, parecía, patinando, ¿dónde están los fotógrafos? Yo que vio mi cámara, me agarró, me llevó, me puso en un taxi, y yo le pregunté dónde íbamos, y había habido un atentado montonero. Lo que se llamó la contraofensiva montonera en el año 79, fueron tres atentados al equipo económico de Martínez de Oz. Y este, que fue el que me tocó a mí como mi primera nota, fue el atentado Alemán, que era Juan Alemán, que era el Ah, segundo de Martínez de sí. Oz, que fue en Belgrano. De alguna manera, bueno, ese fue como realmente mi bautismo de fuego y además marcó el ADN en mi fotografía de
vivencia política y social de esos años. Y ahí empecé, ahí me quedé, seguí estudiando historia, y en algún momento tuve que decidir entre la facultad y el trabajo porque me llevaba muchas horas el trabajo, muchos viajes. Yo era el más chico, entonces tenía el peor horario, era el más chico y hacía los peores viajes, pero bueno, a mí todo me parecía espectacular, era como estar en Disney, ¿no? Poder estar en la calle y rápidamente darme cuenta de que podía usar mi cámara como una especie de arma militante, ¿no? ¿Tenía noción de qué tan peligroso era o No, no? Porque a veces cuando uno es joven, como que no toma tanta dimensión de las cosas y... no, me da la sensación, a mí me dan miedo los años de la dictadura ahora. Cuando a veces me veo en esos años, no me veo a mí porque no tengo muchas fotos de esa época, pero sí fotos que hice yo. Pero sí, es verdad, cuando uno es joven tiene la sensación de ser eterno, de ser invulnerable, de que no te va a pasar. Y por otro lado, también es verdad que más allá de, yo por ejemplo tengo compañeros del secundario desaparecidos, más allá de que todos sabíamos que había gente que no estaba, que había presos políticos, que no teníamos dimensión del aparato represivo. Yo creo que la dimensión del aparato represivo se empezó a ver con el informe de la CONADEP y con el juicio a las juntas, ¿no? De que esto que pasaba en Buenos Aires también había pasado en Córdoba, había pasado en Mar del Plata, había pasado en Salta. Y entonces, de alguna manera, me parece que que hubo para mí, por lo menos, una especie de miedo retroactivo, ¿no? De lo que fue en esa época. Pero para mí era común salir de la Plaza de Mayo y que hasta la agencia que quedaba unas pocas cuadras me siguiera un Falcon verde con una O patota de... sea que le pasó, No, le sí, eso pasó, me tuvo... pasaron un montón de veces, pero bueno, también es verdad que nunca llegó a mayores, nunca, o sea, yo no estuve preso en la dictadura, no estuve, no. Pero bueno, era el amedrentamiento, la sensación de estar vigilado, sobre todo para alguien que trabajaba, que era joven, lo cual ya era siempre en los aparatos represivos, en los gobiernos autoritarios, ser joven ya es un, un elemento un elemento subversivo, digamos, ¿no? Un elemento que tiene que ver con la sospecha. Y además yo trabajaba en una agencia de noticias que no era proclive al régimen, proclive a la dictadura, si bien tenía la suficiente eh, capacidad de sobrevida, ¿no? De autocensura, de cosas que, bueno, que sabían que se podía publicar y que no. Y que no, claro. O sea, Y mi foto, particularmente, sí, perdón. Sí, no, sí, sí. no sé, mi foto, por ejemplo, de los militares mirando a cámara, que es una foto que después se hizo muy famosa, es una Es la foto que del yo hice, plotter, claro, la es que plotter, sí, buenísima. una foto que yo hice en 1981 y que la agencia no la publicó, porque no tenía ningún sentido publicar esa foto, que cuanto menos era una burla. Entonces, bueno, se dio otra cosa muy interesante, que era la posibilidad y el aliento de los directivos de la agencia, del editor de fotografía de la agencia, a que nosotros indagáramos en eso aunque no se publicara, ¿no? Y también me parece que tuvo que ver la cuestión contemporánea de estudiar historia y de entender que los documentos no siempre son importantes contemporáneamente a que se produzcan, al momento en el que se producen, sino que a veces esos documentos son importantes después a la luz de los años, ¿no? A la luz de la historia. Sí. Y entonces, bueno, para mí fue importante esa doble, el aliento por un lado, de mis jefes, que por otro lado eran mis profesores, porque mis colegas eran como la gente que me enseñó a mirar, a fotografiar, a moverme en la calle. Y, y por otro lado, bueno, me vino bien esos años de estudiar historia. Y respecto
tuvo alguna censura en particular o simplemente era eso, el trabajar en la agencia, le decían esto se publica, esto no y ya está. No Bueno, tuvo una... no, me parece que eso, lo que sucedió fue un, un, una cuestión de que sabíamos qué es lo que podía transgredir y no, y para mí no era frustrante que, bueno, una foto que a mí me interesara no salía en ese momento. Bueno, lo que sí tuve fue una enorme paciencia para ir guardándome ese material, ¿no? Ah, bueno, sí, generalmente creo que todos los fotógrafos, ¿no? Hacen un poquito eso. Sí, algunos más, algunos menos, porque desgraciadamente no me guardé más, porque la agencia maltrató el archivo y realmente el Ah, archivo de la agencia se perdió en mudanzas, se deterioró, o sea, hubiera preferido no hacer un uso hormiga de una, una adquisición hormiga de mi archivo, sino todo, pero bueno, hubo cosas que sí se perdieron qué irremediablemente. lástima. Sí, pero eso pasó en todos los archivos. Pasa todo. ¿Y tenía algún parámetro de decir, bueno, esto le saco foto, esto no? ¿O lo que veía había una situación que le parecía y lo sacaba, no lo pensaba demasiado? Me parece que ahí hay una cuestión que tiene que ver con la ética de cada fotógrafo, ¿no? Yo tuve una lección que me parece importante, que es que una vez estaba comiendo un sanguchito al mediodía, porque además yo me quedaba muchas horas en la agencia, porque yo quería cubrir todo, ¿no? Me entusiasmaban todo lo que pasaba y empezaron a pasar patrulleros, sirenas, bomberos, y bueno, dejé todo lo que estaba haciendo y yo bajaba siempre con la cámara y fui, y enfrente del Ministerio de Economía había mucha gente, y yo me metí entre la gente y había una señora muerta en el asfalto que se había suicidado, se había tirado Ah, del Ministerio de Economía. Y yo hice fotos y la llevé a la agencia y tuve una muy buena lección de mi editor, de Miguel Ángel Cuarterola, que me dijo, ¿vos sabés quién es esta persona? No, no sé. Entonces me dijo, entonces deberías haber averiguado quién era esa persona, porque si fuera la mujer del ministro de Economía, sería una noticia. Y si fuera una empleada del Ministerio de Economía, es un ámbito privado, es algo que pasó y que vos no tenés derecho a mostrar. Y me pareció una gran lección porque eh, tenía que ver con una cuestión no de moralina, sino de ética. ¿Dónde está la ética de cada... de todas maneras, la ética no es universal, ¿no? O sea, no sé, Crónica publicaba la foto de los muertos en un accidente y bueno, a partir de esta historia que me pasó a mí, yo nunca hice eso. Pero claro, aparte está el que lo consume y el que no, de sí, repente, qué sé yo, pero eso sí. también me parece a mí que el fotógrafo tiene el derecho a levantar la cámara para denunciar una injusticia o el autoritarismo o lo que fuera, pero también tiene el derecho de no levantar la cámara. Y Bueno, ¿a eso, dónde está el límite también, no? Porque a bueno, veces mis derechos están, pero también el otro tiene sus derechos, entonces sí es medio complicado. por eso eh, yo creo que hay que apelar a la ética individual. O sea, cada uno tiene su ética y sabe hasta dónde puede llegar, qué cosas puede fotografiar o no, independientemente de que después un medio periodístico tenga su propia línea editorial y diga, bueno, nosotros no publicamos sí, esto no, sí, sí, esto, totalmente. no publicamos cadáveres o no publicamos cadáveres en tanto y cuanto no sea un hecho de conmoción eh, nacional. No sé, no creo que haya ningún medio en su momento que se cuestionó o no publicar los cadáveres del bombardeo del 55 a la Plaza de Mayo, porque era un hecho, eh, el mayor atentado a la Sí. población civil y bueno, la única manera de mostrarlo era eso. Bueno, después ahí vos tenés tu ética, es decir, lo voy a mostrar en primer plano o lo voy a mostrar en un plano más panorámico, pero me parece que ese es un punto muy personal y yo
creo que cada uno tiene que respetar su propia ética, independientemente del medio para el que del trabaje medio, o sí. de lo que... Y en algún momento dentro del periodo este de la dictadura, sintió que tuvo, más allá de las persecuciones, algún riesgo directo personal que lo, no sé, que lo hayan apuntado, que lo hayan amenazado. No, 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 nunca me pasó, ni me pasó tampoco en democracia, ni me pasó a partir de, no sé, de lo que significaron las fotos que yo hice en la tablada, que terminaron con el juicio, con la prisión perpetua del responsable de la desaparición de 2 de los guerrilleros de la tablada. No, 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 no me ocurrió. eh, y me parece que eso que es como aleatorio, ¿no? Porque digo, hay una enorme cantidad de periodistas desaparecidos en dictadura y después ¿no? Hubo casos terribles como el de José Luis Cabezas y bueno, este tipo de situaciones. Siempre la fotografía, la imagen y el periodismo, si es, si realmente es periodismo y no propaganda política, tiende a incomodar al poder y siempre el poder tiene la posibilidad de tomar represalias. sí, totalmente. Respecto de sus libros, ahí estuve mirando que tenía unos libros. ¿Cuál piensa que es el que más representa ese periodo de la dictadura? ¿Sería Violencias? Sí, O, Violencias es el libro que tiene, que tiene un recorrido más extenso sobre mi fotografía. Si bien no es solamente la época de la dictadura, porque abarca muchos años de la otro? democracia, los alzamientos cara pintadas, bueno, llega hasta el 2001, es de alguna manera sí el libro que tiene más material que tiene que ver Con con ese el periodo. centro, sí, sobre todo con el centro de mi fotografía, ¿no? O sea, para mí mis fotos más, que a mí más me interesan, son las fotografías que tienen que ver con la violencia política y social de Argentina, que creo que es un país muy violento, independientemente de que mi foto más conocida sea la foto de la mano de Dios. Pero bueno, me parece que estas son las fotos más, las fotos de la cuestión social y política son lo que más me interesa, lo que más me representa y creo que de alguna manera lo más fuerte de mis fotos. Usted estuvo en el juicio a las juntas, ¿no? También hizo las fotografías. Eh, cómo sintió eso? ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo lo convocaron también? ¿Cómo fue esa situación? Bueno, en esa época yo ya era editor de Noticias Argentinas, a pesar de que era muy joven, tenía 26 años, ya había ido Miguel Ángel Cuarterolo y yo era el jefe de fotografía y cuando se avecinaba el juicio nos enteramos de que iba a haber una cámara del canal oficial, que en ese momento se llamaba TC, que iba a grabar el juicio, pero que no iba a emitir un minuto a los noticieros nocturnos, porque en esa época no había canales de 24 horas, un minuto sin sonido y que no iba a haber fotos. Y bueno, esta cuestión de mi interés siempre por los documentos históricos y demás, bueno, me reuní con otros jefes de fotografía y fuimos le pedimos una audiencia a la Cámara Federal y bueno, extrañamente nos atendieron y le propusimos una solución que era bastante sencilla para nosotros, que era que entrara un solo fotógrafo de las agencias de noticias, que eran 3 en ese momento, estaba NA, DIN y Telam, que Telam era la oficial, y que, bueno, con esas fotos, no sé si eligieran 2 o 3 fotos en esa época, no se transmitían muchas fotos porque todo era muy costoso y además era muy engorroso. Eh, todos los medios periodísticos de la Argentina iban a tener la foto, porque todos los medios estaban abonados a alguna de las 3 agencias, y además le íbamos a dar esas fotos a las agencias internacionales, con lo cual todos iban a tener esa foto. Y como a mí se me había ocurrido un poco la idea de esta reunión, me tomé una prerrogativa que era ir cuando yo quería al juicio. Así que fui el primer día del juicio. El primer día no fueron los militares,
porque los militares empezaron a ir cuando se empezó a leer el alegato, Trasera empezó a leer el alegato, y fui también el día que entraron los militares, que es la foto más famosa del juicio, todos los militares entrando, Sí, por primera vez. Y bueno, de alguna manera esa foto es muy significativa para mí porque es la única foto en mi vida que hice llorando porque no podía creer que me hubiera alcanzado la vida para ver a esos monstruos en el banquillo de los acusados. Porque bueno, yo tuve como 3 etapas, viví de 3 lugares la dictadura. Lo viví como un estudiante secundario, con compañeros míos desaparecidos. Lo viví haciendo la colimba y siendo movilizado a la frontera porque estuvo por haber una guerra con Chile en el 78, fue por las islas del Atlántico Sur, del canal de Beagle, y lo viví después como periodista, o sea que, y además como trabajaba a la mañana, porque tenía el peor horario, entraba temprano, y todos los actos militares son a la mañana, para mí, ver a Videla, Macera, todos esos tipos nefastos, era como una moneda corriente, a veces los veía más a ellos que a mis viejos, digamos, ¿no? Porque siempre había un acto militar. Así que el hecho de verlos entrar a sentarse en el banquillo de los acusados fue y es muy conmocionante, ¿no? Justo este año se cumplieron 40 años del juicio. Y creo que es si de algo podemos estar orgullosos de nuestra democracia es de eso, y además lo reconoce todo el mundo, ¿no? Como la única nación que se animó a juzgar a una dictadura y un gobierno civil frágil y al año y medio, menos del año y medio de haber terminado la dictadura, lo cual fue, creo, el hecho más valiente de cualquier presidente argentino, ¿no? Sí, la verdad que sí. No tiene mucho que ver con la fotografía, pero me interesó esto que decía que hizo el servicio militar, o como le decimos nosotros, la colimba, justo en ese periodo. ¿Cómo lo vivió eso? Eh, bueno, lo viví horrible porque yo venía de una militancia política en un partido de izquierda, en secundario, y bueno, estar dentro del ejército, que el ejército me hiciera saber que sabían cuál era mi militancia política, y vivir en un lugar donde era, bueno, donde estabas del otro lado, ¿no? Estabas haciendo guardia en el año 78 con con lo que implicaba el terror en las calles de la Argentina, y después, para colmo, que te suban a un tren y te manden a una guerra, que no fue, pero una, Sí, una, pero una guerra en que en el realidad no interín sabía ese, que no iba a ser, digamos, ¿no? Sí. claro. Y de todas maneras tengo como... Es contradictorio porque tengo buenos recuerdos, me quedé con muchos amigos de esa época, algunos los seguí viendo durante mucho tiempo. Bueno, ahora recuperé uno que me escribió hace poco. Y bueno, obviamente es un año espantoso y bienvenido sea que el servicio militar se abolió, pero bueno, yo siempre me tomé las cosas como esto que te toca vivir. Con lo que te toca, sí. Sí, Eh, como aceptar el momento que acá, porque Sí, cada sacar lo uno, mejor que puedas de eso y la sí, mejor. Pero bueno, sí, fue difícil y tal, tal vez la etapa más difícil de la dictadura para mí, ¿no? Más que la del claro, gobierno. por eso me pareció como interesante, digo, justo en ese periodo hacer el servicio militar me parecía, ya que posteriormente, yo soy de los 80, también fue con lo que pasó con el soldado que mataron y qué sé yo, que bueno, después se erradicó el servicio militar, siempre hubo como una violencia, pero iba a hacerlo en ese periodo debe haber sido terrible también. Bueno, retomando de un poco de la fotografía o de la obra que hizo, me interesaba el tema del Falcon ploteado con esa imagen que había nombrado. Me pareció súper interesante eso. ¿Cómo se le ocurrió la idea? ¿De dónde surgió? ¿De dónde sacaron el auto? Bueno, en realidad
yo trabajé hasta el 2015 en los medios periodísticos y después, cuando me fui ya harto del periodismo y harto de lo que significaba ya el principio de lo que terminaron siendo los medios periodísticos, por lo menos en la Argentina, que son medios de propaganda política y no medios periodísticos, eh, donde finalmente uno lee algún medio porque para estar de acuerdo con lo que uno piensa en vez de informarse. Entonces me fui de ahí, de los medios, a los 56 años. Era como muy joven para irme y muy grande para reinsertarme en otra cuestión. Entonces tuve que pensar un poco, primero, cómo iba a afrontar mi economía, que, que había sido durante muchos años un Un asalariado. sustento, claro. Y segundo, qué iba a ser ya el periodismo gráfico, el fotógrafo de calle tiene como un camino que se empieza a bifurcar, que es que vas adquiriendo tal vez mejor mirada con tus fotos, con el cine que viste, con la literatura que leíste y demás, pero el cuerpo te empieza a abandonar. Sí. Y cuando yo empecé a trabajar, era joven, entrenaba para correr más rápido que la policía y lo lograba y me trepaba a cualquier lugar y era muy ágil y bueno, eso me permitió estar en muchas situaciones muy bien ubicado y después, bueno, eso el cuerpo te va pasando factura. Sí. Y entonces empecé a pensar en otras cosas que tuviera, en otras posibilidades. Bueno, y a partir de ahí hubo una cuestión donde empecé a pensar seriamente en qué pasaba con la posibilidad de llevar la imagen a 3 dimensiones en vez de a 2 dimensiones como tiene la fotografía, ¿no? Y bueno, una vez se me ocurrió esta historia de cómo sabiendo que esta foto de los militares mirando a cámara se transformó de alguna manera en un símbolo contra la dictadura y después terminó estando colgada en un montón de lugares, en un montón de libros, no sé, a los 40 años de la dictadura esa foto estuvo colgada durante un mes en el muro de Berlín, por ejemplo, como repudio a la dictadura Ah, argentina. Y entonces se me ocurrió qué podía ser un símbolo, cómo lo podía traducir en un símbolo más potente. Entonces, bueno, se me ocurrió lo del Falcon, con esta historia de que para la gente de mi generación el Falcon verde era el sinónimo. Bueno, las patotas no secuestraban en autos del ejército ni de la marina, sino secuestraban lo en para. Falcon verde. Y entonces donde había un Falcon verde, era como, bueno, era un momento para estar atento a lo que pudiera pasar. Entonces, bueno, empecé a buscar autitos de juguete a escala de Falcon, pero no conseguía hasta que, bueno, conseguí un Falcon de plástico, una cosa se llama plástico inflado, no importa, un plástico de un señor que no sé cómo lo había hecho en Córdoba, me lo mandó y lo ploteé con la foto de los militares. O sea, hice esa foto con un autoadhesivo y bueno, más o menos lo fui ploteando, yo qué sé, no me quedó muy lindo. Y bueno, ese autito estaba ahí durmiendo en una biblioteca mía, en medio de libros, de cosas. Y ahí conocí a la gente que hizo la película Una mirada honesta, a la que te voy a pasar el link, Ah, ya me la voy a anotar. que es una película sobre mi vida como fotógrafo, que me propusieron hacer esa película. Bueno, al principio me pareció que era un chiste, me pareció que era una tontería hacer una película sobre mi vida. Pero bueno, me terminaron convenciendo y empezamos a escribir un poco el guión de lo que ellos querían hacer, porque yo una vez que me convencieron de hacer la peli, que fue bastante, porque yo no quería hacer una película, me daba pudor, ¿no? Y yo les comenté que, bueno, como también me puse a hacer talleres de fotografía, tener alumnos y demás, que yo tengo
conozco un montón de películas de grandes fotógrafos europeos, norteamericanos, que en general son películas interesantes para los fotógrafos, son películas de nicho, ¿no? Porque cuentan la historia del fotógrafo, el fotógrafo ya está viejo y ya dice medias pavadas, yo qué sé. Otras, el fotógrafo está muerto, entonces hay un montón de gente que habla sobre el fotógrafo y obviamente habla bien, porque no van a convocar a un tipo que hable mal. Y que eso finalmente no le interesa al público en general, le interesa solamente a los fotógrafos. Al fotógrafo. Sí, bueno, pero no está mal porque está bien centralizado y tiene como un nicho, o sea, es para ellos quizás, ¿no? Sí, pero yo quería, ya que iban a hacer Otra una cosa, película, como más abierto que sea. sí, que fuera una película que tuviera un guión más interesante, que no estuviera centrado en que yo contara mis propias fotos o que otros hablaran bien de mí, porque... Entonces, bueno, empezamos a escribir un guión con algunas cosas que tenían que ver con mi fotografía más conocida, pero también con lo que yo estaba haciendo en ese momento. Y uno de ellos un día uno de la producción agarró el Falcon ese que estaba ahí y me preguntó qué era, por qué lo había hecho. Y yo le dije que, bueno, que mi intención en algún momento era comprar un Falcon y plotearlo, pero bueno, no sabía qué hacer con el Falcon y plotearlo. Entonces, bueno, se ve que ellos se reunieron y al otro día, o a los 2 días, no sé, la próxima reunión me dijeron, bueno, ¿qué te parece si compramos un Falcon, lo ploteamos y hacemos una actividad con el Falcon, algo, ¿no? Y bueno, me encantó la idea y es más, yo quería hacer una cosa que después era una barbaridad hacerla, pero bueno, mi primera idea fue, bueno, hagamos eso, lo llevamos un 24 de marzo a la Plaza de Mayo y lo incendiamos. Y bueno. Bien revolucionario. Claro, era un tombo para ellos, digo, bueno, ellos estaban haciendo una película con el crédito del Inca, ¿no? Bueno, además era peligroso, porque... Entonces, bueno, finalmente compramos el Falcon verde, lo plotearon y todo ese proceso se filmó, ya lo vas a ver en la peli. Y después lo llevamos a Tecnópolis, donde se hizo una muestra muy grande sobre mis fotos, de la violencia política y lo que hicimos, te voy a espolear la película. No, no importa, me interesa. Igual la voy a ver, así que... Lo que hicimos fue, había un grupo que se llama, ahora no me acuerdo, ¿cómo se llama el grupo este? Un grupo de teatro callejero que siempre participó mucho en las marchas de los 24 de marzo, Fin de un Mundo se llama, que hicieron una coreografía, o sea, toda una coreografía en el medio de era un salón enorme, con la gente, y en determinado momento salía como detrás de los telones donde estaban las fotos, 2 o 3 tipos y empezaban a secuestrar gente, que eran no gente del público. Sí, sí. Los metían en el Falcon y después venía un grupo de madres de Plaza de Mayo. Bueno, fue alucinante, fue muy emocionante de verlo, pero bueno, eso fue no solamente verlo, sino quedó para la película. O sea, es como un hilo de la película. Es parte eso. Claro, la Qué película bueno. tiene varias entradas, ¿no? Muchas entradas. Pero el hilo conductor de la peli es el tema desde la compra del Falcon hasta esto que se hizo en Tecnópolis, en lo que era Tecnópolis en aquel momento. No, y súper interesante porque aparte cuadra con todo esto que estamos charlando. Está bueno. El tema ese de la foto, de la foto esta que hacemos referencia del plotter, ¿cómo la hizo? Porque qué justo que están todos mirando hacia donde está la toma. ¿Cómo fue eso? Bueno, como te decía, a mí me tocaban hacer los actos militares, entonces un día, que 29 de mayo, todavía me acuerdo, que es el Día del Ejército, se hacía siempre un acto en las escalinatas del edificio Libertador, que es la sede del Comando en Jefe del Ejército, que es el que está enfrente, en diagonal a la Casa Rosada, la parte de atrás de la Casa Rosada. Y tiene una escalinata enorme,
Y entonces en la Plaza de Armas, que es la plaza, esa plaza seca, hay un montón de formaciones y un general vocifera y decía barbaridades. Y yo estaba fotografiando a ese general y me di vuelta y estaba esta fila estos son los suboficiales del ejército, que como estaban medio de espaldas al general este que hablaba, empezaron como a romper filas y están mirando al general en realidad. Yo estoy en la misma Estaba línea ahí. y entonces cuando enfoqué con un tele, me están como mirando a mí y además parece un mar un mar interminable porque la foto no tiene horizonte. Sí, no, está buenísima. Ni Yo una la en tengo el, acá, la estoy mirando, está muy buena. Lo que pasa es que me sorprendió eso, que están casi todos mirando parecería que a la cámara. Yo dije, le chiflaron, no se le dijeron, hey, miren, no, era no, mucha no, están casualidad. mirando a un general y yo estoy en el medio y Claro, justo ahí. Está bien. Después hay una foto, creo que es suya, no quiero pecar de ignorante, que me puede pasar, que está Estela, que viene un militar a caballo y está Estela de Carlotto. sí, no es Estela. ¿No es Estela? Es muy parecida a Es Estela. Yo igual. durante años creí que era Estela hasta que la misma Estela me dijo quién era. Yo Y no soy, dijo. no soy, No, no, yo no soy pensé y me que era dijo quién era. ella de joven. No, no es Estela. Sí, son dos madres de Plaza de Mayo, sí, es una foto mía del año 82, que gané, esa foto, con esa gané el primer premio internacional que gané en Moscú. Esa también es bastante conocida, ¿no? Sí, Porque sí, es una foto mirándole muy el campo. conocida porque es una foto, no hay muchas fotos de represión a madres de Plaza de Mayo. Digo, en general no reprimían a las madres de Plaza de Mayo en esa época, estaban, había mucho parapolicial y Había mucho otra forma de... policía Las de trataban de civil, locas, claro, por ejemplo. sí. Pero bueno, Bueno, la secuestraban también, como, ese es otro tema. No pero lo no hacían público, no la digamos. reprimían públicamente, sí. Claro. Y esta es una foto, quizás una de las pocas fotos donde hay una represión brutal porque, bueno, le Claro, tiran el sí, caballo. es Bueno, fuerte. Por eso, porque le tiran el caballo así encima. sí, sí, le tiran Bueno, el yo caballo a juraba ellas que y era a mí. Es la Estela. única foto que hice de ese momento, porque yo después, la foto siguiente, ya estoy abajo de las patas de los caballos. ¿Qué le pasa con estas imágenes cuando las ve? Bueno, en principio me importa más lo que le pasa a la gente cuando las ve que a mí, porque, digo, esto parece una verdad de perogrullo, pero tiene que ver con que el fotógrafo que hizo la foto sabe qué le pasó antes, después. Esto que, por ejemplo, yo te digo, bueno, después, un segundo después de esa foto estaba rodando abajo de la pata de los caballos, eso no se ve en la foto. Entonces a mí lo que me interesa es lo que le pasa a la gente cuando ve la foto. Y Claro. lo que me pasa a mí es distinto porque yo Estaba en la situación estaba aparte. en la situación, vi la foto, pero Vivió después todo, también no vi solo el que... caballo, vi después que me lastimé, vi que fui a la agencia, revelé el rollo, me mandaron a una salita, no sé, que fuera a curarme, porque tampoco me hizo nada grave, pero me raspé todo. Entonces, lo que sí me pasa, ahora ya como casi como una cuestión más nostálgica, es que en la época en la que yo estuve, porque a mí finalmente me encantó trabajar en esto, ¿no? Más allá de que siempre siento cierta nostalgia por no haber estudiado historia y a veces me agarran, o sea, con esta película, con Una mirada honesta, que fue una película que tuvo mucho éxito en Argentina, ganó 8 festivales internacionales y recorrimos todo el país, sobre todo para proyectarla en las universidades. Siempre me dio nostalgia al entrar en la universidad, bueno, la vida del universitario, la vida del investigador, bueno, era algo que me hubiera gustado ser. Siempre hay Bueno, tiempo igual, ¿eh? no, Todavía puede. no, ahora me dan más La ganas de... historia es linda. O sea, bueno, igual si es de leer y eso. Sí, mira, cuando nació mi hija, me puse a estudiar de nuevo y duré un año. Y bueno, después hago algunos cursos, sobre todo con Felipe Piña y demás de Ay, fotografía, qué lindo. de historia Es un argentina, genio, qué lindo. que me interesa más que la historia en general, ¿no? Pero sí, ahora estoy como, sí,
Lo que pasa es que también es verdad que cuando sos joven tenés como una plasticidad para tener cierto tipo de conducta del estudio. Yo soy ahora muy disperso, digamos, entonces me resultaría muy complicado estudiar. No, lo Pero que pasa es que también a través del paso del tiempo es como que también uno va teniendo más responsabilidades, más cosas. Eso sí, también. pero bueno, yo tengo, sí, con respecto a lo que me preguntabas antes, que hay algo que me parece que cambió mucho, que es, durante todo el periodo en el que yo fotografié, la fotografía tenía un viso de haber capturado parte de la realidad, con la subjetividad de cada fotógrafo, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo hacer una foto agachado que parado, no es lo mismo hacer una foto con un gran angular que con un teleobjetivo. Pero había algo que, como decía Susan Sontag, eh, era una ventana a lo que había pasado. Y hoy, con todo lo que significó la revolución digital, está significando la revolución digital, los programas de edición, la inteligencia artificial, la fotografía no tiene ese viso de realidad. O sea, uno se pregunta, antes era muy difícil preguntarse si lo que estábamos viendo era producto de una manipulación. En cambio ahora es mucho más fácil. Entonces, ahora la fotografía tiene como no tiene ese halo de la potencia de la verdad, de cierta verdad. Y también uno duda, ¿no? De eso, de si es real o no, porque Sí, claro. lo hacen tan bien aparte que vos decís, No, bueno, esto. es que se puede hacer perfectamente. Entonces, Sí, esto lleva a que yo nunca tuve un cuestionamiento de que mis fotos contaran algo que no había sucedido. En todo caso, sí lo que tenía era un punto de vista, una subjetividad. O sea, eh, yo buscaba cierta fotografía irónica de los militares y no nos mostraba, no lo quería mostrar de manera de la familia católica castrense que venía a hacer el bien a la Argentina, porque en realidad venían a asesinar a la gente. Entonces, este era un punto de vista mío. Pero había, durante todos mis años de fotografía, tuve la suerte de pasar un periodo en el cual eh, a la fotografía documental la mayoría de la gente le creía. En cambio ahora yo veo con mucha frustración a los fotógrafos más jóvenes que están todo el tiempo luchando no solamente con obtener una buena imagen, sino con que les crean que esa imagen es una imagen que refleja la realidad y que no es una imagen sí, construida. o que lo hicieron ellos o que no está manipulada. Sí, y además que antes era, me refiero en la época analógica, no había tanto fotógrafo, tampoco había tanto acceso a las cámaras, un montón de cosas, ¿no? Tener un rollo era fortuna con una cámara digital, disparás, y no te estás cuidando tanto de decir, no, tengo, no sé, 24 fotos nada más para sacar o 36, qué sé yo. Era todo como más limitado. Bueno, ahora Sí, hay un y montón de había poca fotógrafos gente también. con cámaras en la calle. Hoy todo el mundo tiene una cámara. Claro, claro, a eso me refiero, sí, sí, sí. Y bueno, como para ir cerrando ahora, justo quería preguntarle un poquito de esto de las nuevas generaciones y respecto del fotoperiodismo. ¿Qué consejos le puede dar o cuál es su visión respecto de lo que es la fotografía hoy? Más o menos medio lo que me estaba diciendo, pero a nivel consejo, ¿qué si, no sé, le tuviera que decir a un alumno o a quien fuere? ¿Qué les diría? A mí no me gusta mucho dar consejos. Lo que sí me parece de Bueno, un punto de este, vista. de este oficio del fotoperiodismo, de la fotografía documental, es que la condición sine qua non es amar lo que haces, apasionarte por eso. Y que más allá de las dificultades, de esta dificultad que tiene que ver con lo que hablábamos, de la posibilidad de la cantidad de imágenes fraguadas y en ese río, en ese lodo se mezcla todo, las fotos que, que se obtuvieron a partir de una toma directa o las fotos que se pudo haber obtenido a partir de una construcción en inteligencia artificial. Más allá de eso, me parece que este es un oficio para amar, ¿no? Es un oficio donde
la vas a pasar mal económicamente toda tu vida, vas a Sí, tener que... porque es uno por el que la puede pegar bien y decir, bueno, con esto ya. Sí. No, no, Y bueno. más hoy, ¿no? Hoy peor todavía, me parece. Sí, Hoy está peor, más pero complicado. peor como para todos los oficios. Sí, también es verdad. Ninguno de mis compañeros ni yo, ¿viste? O sea, todos vivimos, algunos ahora que en algún momento no han podido ahorrar algo y demás, no la están pasando bien, y bueno, otros que pudimos más o menos construir una casa o lo que fuera, pero bueno, es un oficio muy mal pago en general en todo el mundo, y acá peor. Pero bueno, a mí me parece que ya que estamos de paso por este planeta, uno tiene que hacer lo que le gusta. Y si te gusta esto y te apasiona esto y te mueve esto, a mí, en todo caso, más que consejo, sería una vivencia, me movió esto, la fotografía me llevó a conocer un montón de gente, a Sábato, Benedetti, a viajar, a estar en situaciones más difíciles, menos difíciles, a tener colegas de hierro con los cuales todavía comparto vivencias y anécdotas y bueno, en nuestra vida. Y bueno, los tiempos cambiaron y ahora es distinto de cómo fue en esa época, por lo cual entonces es más complicado. Cuando mis colegas más grandes venían de los diarios, y había tipos, yo tenía 20 y había tipos de 60 que no nos diferenciaban mucho, lo que a lo sumo tenían una cámara más pesada en aquel momento, tal vez tenían una cámara de 35, una cámara de formato medio, pero el ABC del oficio era el mismo. En cambio, desde los años tempranos de los 2000 esto cambió muchísimo. Entonces, bueno, es complicado y sería complicado, esto lo hablamos el otro día con mi amigo Pablo, que hicimos casi todos nuestros años de periodismo juntos, que es muy difícil porque hay un montón de cosas que ahora no entendemos. Y entonces es como muy complicado. Ya no existe un fotoperiodista que no pueda, que no tenga la capacidad de hacer un buen video, y de preocuparse en el sonido y de preocuparse no solamente de la foto, el video, el sonido. Bueno, en mi época el que hacía video era el tipo que trabajaba en un canal de noticias. Nosotros nunca soñamos, nuestras cámaras no hacían videos, a duras penas hacían fotos. Claro, la foto. Es verdad. Sí, aparte avanzó todo tanto que es más fácil también. Cuando le encontrás la vuelta es más fácil también dominar todo. Bueno, y por último, para ir cerrando, eh, ¿qué cosas haría hoy o quizás no, que hizo en un momento, que hizo en sus inicios, por ejemplo, como fotógrafo? ¿Hay algo que cambiaría? O como ciudadano también puede ser. No, nosotros cuando yo era adolescente pensábamos que la revolución estaba a la vuelta de la esquina. Se ve que nunca doblamos la esquina porque nunca llegó. Y también teníamos como fotógrafo, teníamos eh, cierta esperanza de que la lucha por los derechos humanos y la lucha, sobre todo por esclarecer las monstruosidades que habían pasado durante la dictadura, fueran una política de Estado y una política perenne en la Argentina que nosotros soñábamos vivir, y ahora, bueno, lo veo con desilusión en este momento sobre En todo este momento, sí, porque muchos yo iba a decir jóvenes, algo se ganó, pero sí, sí, sobre todo muchos jóvenes negacionistas que no tienen la menor idea de lo que pasó y que se dejan lavar la cabeza bueno, por una propuesta insólita y de corto plazo. Pero bueno, obviamente que hay un montón de cosas que, por ejemplo, una de las cosas que sí me hubiera gustado, pero bueno, no había dónde, pero tal vez era estudiar fotografía. O sea, yo no estudié fotografía,
y eso me retrasó en un montón de cosas. O sea, se aprendía más de oficio en ese momento, ¿no? Me Sí, pero parece. Sí, había, pero muy poquito. pero el oficio lo que te enseñaba era justamente lo que vos hacías. O sea, por ejemplo, yo no sé manejar luces de estudio y eso fue para mí siempre un impedimento. Después cuando empecé a trabajar para revistas y demás, porque bueno, en la agencia donde yo empecé a trabajar se trabajaba en blanco y negro, se trabajaba tratando de no usar flash, de luz ambiente, entonces había un montón de cuestiones. Y por otro lado también tener clara la historia de la fotografía, tener clara de dónde veníamos. O sea, para mí fue muy costoso después, con libros, bueno, obviamente después con internet fue más fácil, pero al principio con libros, saber de dónde, que la fotografía que nosotros hacíamos no había nacido de un repollo. O sea, ya había estado Cartier-Bresson, había estado Robert Frank, había estado Eugene Smith, había estado Kudelka fotografiando los tanques que invadían su patria, los tanques del Pacto de Varsovia, cuando nosotros teníamos los tanques de nuestro propio ejército invadiendo nuestra patria. Entonces, bueno, todo eso me hubiera gustado poder estudiarlo, entenderlo más tempranamente y hubiera sido tal vez más fácil. Pero bueno, era lo que había, acá no lo había, sí se podía estudiar Era fotografía. mucho más complicado igual, era como un trabajo más artesanal, por así decirlo. Me parece que era bastante más complicado. A Sí, mí me había una resulta más gran, complicado lo que son estos. Sí, había una gran diferencia entre nosotros, los fotógrafos argentinos o uruguayos o chilenos y demás, con los fotógrafos norteamericanos, que sí en ese momento tenían una universidad, como ahora está la Universidad de la UNTREF, o no, la UNTREF no, en la de San Martín está la carrera de licenciatura en fotografía, que es Sí, la genial. licenciatura en fotografía. Sí. Y además yo tengo colegas que han trabajado a la par, tal vez más jóvenes que yo, que tienen años en la calle y que se animaron a hacerla, ¿no? Y es genial, porque, bueno, más vale tarde que nunca, pero bueno, eso sí me hubiera gustado que hubiera sido de otra manera, pero bueno, fue como fue y teníamos una mirada tal vez más bohemia. Bueno, igual a mí las fotos están bárbaras. No importa si no estudió, eso se lo dio el tiempo, la trayectoria. Algo se lo dio, así que son muy lindas. Bueno, muchas gracias por ser parte. La verdad que para mí es un placer que acepte gente así, con trayectoria, que nos dé un lugarcito. Me parece súper importante, así que más que agradecida.